Vamos a ver ahora los cálculos que hay que realizar en un equilibrio químico. Vamos a suponer que yo tengo un determinado volumen donde se va a producir una reacción química. Un volumen conocido, evidentemente. Tengo aquí un volumen conocido, V, y en él pues una molécula de A más una molécula de B van a reaccionar, chocan y van a producir pues una molécula C dentro de ese volumen. Esto lo puedo escribir como que A más B va a producir C. Este sería un ejemplo de reacción. Pues voy a hacer mi tabla y voy a poner las cantidades que tengo yo iniciales, es decir, yo pongo un determinado número de moléculas de A, vamos a poner a llamarlo A pequeña, un determinado número de moléculas B y no pongo ninguna molécula C, 0. ¿Qué ocurrirá? Que cuando la reacción vaya progresando, va a producirse por reacción química una disminución de A. Desaparecerán X de A, desaparecerán X de B y aparecerán X de C. Bueno, aquí habría que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos. Pero en este caso, en todos los tres sustancias hemos puesto 1, 1 y 1, por lo tanto, vamos a simplificar los cálculos porque los coeficientes, como digo, vamos a ponerlo en unidad. Si no, habría que tenerlo en cuenta, ya lo hemos visto en otros temas, cómo se tiene en cuenta, cómo afectan los coeficientes estequiométricos a las cantidades que reaccionan. Bueno, pues cuando la reacción termine, cuando se llegue al equilibrio, aquí el estado final es el equilibrio, no es que la reacción se complete, sino que el equilibrio, porque esta reacción puede ir en los dos sentidos y ya hemos visto que eso implica un equilibrio en el que va a seguir habiendo A, va a seguir habiendo C y va a seguir habiendo C, las tres. Por tanto, en el equilibrio tendré A menos X, B menos X y aquí X. Si escribo mi constante de equilibrio, que ya conozco, sería la concentración de los productos, concentración de C, solamente C es el producto, partido por la concentración de los reactivos y elevado a los coeficientes estequiométricos que sé que son 1, así que lo dejamos así. Si sustituyo ahora los valores estos de equilibrio, pues tendré X partido A menos X, B menos X. ¿Y qué cosas conozco yo? Bueno, realmente la concentración, se me ha olvidado dividir por el volumen, sería X partido por el volumen, que es un número conocido, con lo cual esto no es más que un numerito que hay que poner aquí. La concentración sería moles, ¿no? X serían los moles, es decir, aquí la X está expresada en moles, ¿de acuerdo? En moles de mi tabla, ¿no? Moles partido por volumen me da concentración mol por litro. Aquí yo, si conozco K, conozco las cantidades que he puesto iniciales, a B, conozco el volumen, que lo mido sencillamente, pues entonces puedo calcular X. Y, que sería la incógnita, si calculo X, puedo reconstruir la tabla y ya sé exactamente qué cantidades hay, tanto de A como de B como de C, en el equilibrio. Y esas cantidades seguirán siendo constantes una vez que se alcance, como decimos, este equilibrio. Vamos a ver ahora dos magnitudes que nos van a servir para simplificar todo este tipo de cálculos, que son el grado de disociación. Para una reacción en la que una sustancia se descompone, ¿qué quiere decir que una sustancia se descompone? Pues que, por ejemplo, una sustancia que tiene una sola molécula se descompone, por ejemplo, en 2, en 3, en 4, en las que sea. Eso es una descomposición. Cuando hay una descomposición, podemos utilizar lo que se llama grado de disociación, que sería el tanto por 1, no por ciento, sino tanto por 1 de reactivo de la sustancia esta. Vamos a llamar a esta sustancia A, que se descompone en B más C, o podrían ser las dos B iguales, pero
en principio no tienen por qué ser las dos mitades iguales de A, una sola sustancia, es decir, a la izquierda no puede haber A más B, solamente A. Estamos tratando el caso en que una sola sustancia se descompone, no choca con otra, sino que chocará con las paredes, consigo misma o con lo que sea. Pero una sustancia se va descomponiendo. En este caso podemos calcular o podemos utilizar el grado de disociación. ¿Y qué es el grado de disociación? Pues si yo tengo una cantidad, una concentración, vamos a llamarla C, concentración C, de la sustancia A, o sea, concentración de A. Inicial, esto sería inicial, vamos a poner la I de inicial. Aquí no habría nada. Reaccionará una cantidad de AX que desaparece aquí y aparece aquí. Y en el equilibrio tendré C, la concentración de A, menos X, y aquí X y X, sumando. Pues bien, definimos el grado de disociación alfa como la cantidad X que ha desaparecido, esta de aquí, esta X de aquí, que ha desaparecido, la cantidad que se ha descompuesto, partido por la concentración que teníamos inicial. O sea, los moles por litro que han desaparecido partido por los moles por litro que había inicialmente. Este sería el grado de disociación. ¿Para qué sirve el grado de disociación? Pues en algunos cálculos, vamos a repetir este mismo que tenemos aquí, en algunos cálculos, como digo, me va a simplificar las operaciones. Por tanto, si ponemos ahora en función de alfa, vamos a repetir lo que teníamos inicialmente. Si ponemos en función de alfa ahora las cantidades que desaparecen, tendríamos que la cantidad de que desaparece X es igual a alfa por CA. Por tanto, si aquí tengo que poner menos X, tendré que poner menos alfa por CA. Aquí pondré, lógicamente, alfa CA. Aquí alfa CA. Y en el equilibrio me queda, pues, la concentración A menos alfa CA, alfa CA, alfa CA. Y si ahora yo escribo la constante de equilibrio para esta reacción, que sería las cantidades de los productos, las tenemos aquí, sería alfa CA partido por el volumen en el que se encuentre, alfa CA partido por el volumen, y aquí dividiendo, pues sería CA. Bueno, aquí podríamos simplificarlo, ¿verdad? Porque CA menos alfa CA lo podemos poner como CA1 menos alfa partido por el volumen. Pues este concepto de grado de disociación me permite simplificar operaciones. Para eso se utiliza, de manera que esto me quedaría algo así: alfa cuadrado CA partido por 1 menos alfa. Y si aquí conozco el grado de disociación, por ejemplo, alfa, y conozco, por ejemplo, la constante de equilibrio, la concentración inicial, puedo calcular la constante de equilibrio. A la vez, si conozco la constante de equilibrio y la concentración inicial, puedo calcular el grado de disociación. Y me sirve para hacer todos estos cálculos y resolver los problemas de equilibrio que vamos a ver en este tema. Puede darse el caso de que tengamos gases. Cuando tenemos gases, resulta que podremos utilizar la presión en vez de la concentración. ¿Por qué? Vamos a verlo. Cuando tenemos en un recipiente varios gases mezclados, los gases se comportan como si estuvieran solos. Es decir, vamos a poner un recipiente aquí bien grande y vamos a poner gases que estén reaccionando. Un volumen, el que sea. Y aquí en este recipiente
ponemos gases que están reaccionando. Por ejemplo, el gas A. También vamos a tener el gas B y, por ejemplo, el gas C. Bien, pues todos estos gases que se encuentran aquí van a tener una presión. La presión va a ser la presión que ejercen todos los gases como si estuvieran solos. ¿Y por qué? Porque el gas A, por el volumen va a ser un volumen igual para todos los gases, el gas A va a cumplir la ecuación de estado tal que la presión de A por el volumen de A no, porque el volumen es total, será los moles de A por RT. Y al gas A le da igual que nosotros quitemos las moléculas de B, que va a seguir cumpliendo esta ecuación de estado. También va a ocurrir que el gas B va a actuar como si estuviera solo. El gas C, y así podríamos seguir con todos los gases que nosotros pusiéramos en ese recipiente. Lógicamente esto ocurre a bajas presiones. Si aumentamos la presión, empiezan a licuarse, empiezan a aparecer interacciones y las moléculas de A y las moléculas de B podrían interaccionar entre sí, o las de A con las de C, B con C, etcétera, y ya no se cumpliría esto. Pero a presiones suficientemente bajas, que no sean presiones muy altas, esta aproximación siempre va a servir. Digamos que es una aproximación límite a presión baja, totalmente baja, casi cero, sería rigurosamente exacta. Claro, ¿cuánto vale la presión total? Pues la presión total no es más que la suma de todas las presiones. ¿Qué ocurre si sumamos todos estos términos de aquí? Pues que vamos a tener que podemos sacar factor común. RT lo sacamos factor común y me quedaría moles de A más moles de B más moles de C, factor común con RT, ya que todos tienen la misma temperatura, R es una constante, todos tienen el mismo volumen también, por tanto aquí puedo sacar RT factor común. Y el volumen lo ponemos, si lo multiplicamos ahora, si multiplicamos la P por el volumen, esto no lo hemos multiplicado por el volumen, lo multiplicamos ahora por el volumen, presión por volumen, me quedaría esta ecuación. Es decir, que en la presión total por el volumen será igual a los moles totales, porque claro, estos no son más que los moles totales, ¿verdad? Sumados los de A, B y C, como si fueran el mismo gas, que sumamos los moles de uno y otro, multiplicado por RT. Esto me puede servir para mis cálculos, porque yo puedo calcular la constante de equilibrio en función de las presiones. En vez de calcularla en función de las concentraciones, la puedo calcular en función de las presiones. ¿Cuál sería la constante de equilibrio de presiones? Por ejemplo, si la reacción que tengo es que A más B produce C, yo tendría la presión de C elevado al coeficiente estequiométrico correspondiente, la presión de A y la presión de B. Y ahora, aquí lo que tendría que poner en estas presiones serían las presiones parciales. Luego, estas son presiones parciales. Y puedo calcular la constante de equilibrio en función de presiones, en vez de calcular la constante de equilibrio que hemos visto anteriormente en función de concentraciones. Es decir, cuando se trata de gases, solemos utilizar la constante de equilibrio de presiones mejor que la constante de equilibrio de concentraciones. Esta se suele utilizar en disolución. Y esta de aquí se suele utilizar en gases. Hemos visto que existe una constante de equilibrio que hemos definido de presiones y otra constante de equilibrio de concentraciones. ¿Están relacionadas estas dos constantes de equilibrio? Pues sí, están totalmente relacionadas. Vamos a ver cómo se relacionan. Hemos visto que para una reacción cualquiera en la que A moles de A más B moles de B me producen C moles de C más D moles de D, yo puedo definir la constante de equilibrio en función de concentraciones, la vamos a llamar K sub C, como la concentración de C elevado a C
multiplicada por la concentración de D elevado a D dividido por los reactivos, que serían A y B. Utilizamos las mayúsculas para los átomos o moléculas y las minúsculas para los coeficientes estequiométricos. ¿Cuál sería K sub P? Pues si fueran gases, hemos dicho que la K sub P la hemos definido como la presión parcial de C elevado a C por la presión parcial de D elevado a D partido presión parcial de A elevado a A y presión parcial de B elevado a B. ¿Existe una relación entre ellas dos? Pues sí, porque yo ya sé que las presiones parciales, lo ponemos aquí, la presión parcial de I, la sustancia I, será los moles de I, RT, y el volumen lo pasamos dividiendo partido por el volumen. Fijaros que la temperatura y el volumen son comunes, R es una constante, con lo cual no varían para cualquiera de los gases. Lo único que va variando son las I, que se refiere a la A, B y C, es decir, ahí podría ser tanto A como B como C, las tres sustancias. Si sustituimos en cada caso en la fórmula de K sub P, tendremos que la presión parcial de C será moles de C RT partido por V elevado todo a C. Tendríamos aquí, en el caso de D, pues por la misma razón moles de D RT partido por V elevado a D minúscula, moles de A RT partido por V elevado a A y moles de B RT partido por V elevado a B. Si ahora nos quedamos con, vamos a cambiar de color para que quede más claro, si ahora yo me quedo con estas cantidades, por un lado, moles partido por volumen, que son moles partido por volumen, por concentración, y los RT por otro lado, ¿qué voy a obtener? Vamos a verlo. Pues me quedo los moles de C partido por V elevado a C, los moles de D partido por V elevado a D, los moles de A partido por V elevado a A, los moles de B partido por V elevado a B, y aquí tendría RT, RT, RT y RT. Habría que sumar C más D y restar A más B. Es decir, yo tendría aquí, perdón, estoy multiplicando, por RT elevado a C más D menos A más B. Esto es elevado. Pero claro, aquí lo que tengo no son más que las concentraciones, porque ¿qué es la concentración de una sustancia C, por ejemplo? Pues los moles de C partidos por el volumen de C, por el volumen total, en el que está C. Si esto lo elevo a C, pues tengo exactamente lo de aquí. Por tanto, esto sería, pues justamente, si lo miramos aquí, la definición de K sub C. Luego, esto de aquí es K sub C. Por lo tanto, tengo que K sub P va a ser igual a K sub C por RT elevado a esto. ¿Y esto qué son? Pues los coeficientes estequiométricos de la sustancia, los dos productos sumados, y les resto los dos reactivos. Esto se conoce como el incremento de moles en coeficientes estequiométricos, que sería al final C más D menos al principio A más B. El incremento, vamos a ponerlo así para sea más claro, C más D menos A más B. Es decir, si aquí hay 3, 5, aquí 2 y 2, pues 3 más 5, 8, menos 2 por 2, 4, sería igual a 4. Ha aumentado en 4 el número de los coeficientes estequiométricos, podemos decir, cuándo se produce la reacción. Entonces esto se conoce como este incremento de n, pero hay que entenderlo que es incremento de n referido a los coeficientes estequiométricos.
Bueno, pues esta es la relación entre K sub P y K sub C. Como ya dijimos anteriormente, K sub P se suele utilizar cuando hay gases y K sub C se suele utilizar cuando hay disoluciones. Aunque en cuando hay gases se podrían utilizar cualquiera de las dos. En disoluciones no tenemos K sub P porque no tenemos presiones parciales, lógicamente. Bueno, pues eso es todo en cuanto a cálculos. Hasta la próxima clase.